Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Sartre y Unamuno. En este vídeo explicaré algunas ideas centrales de las filosofías de Jean-Paul Sartre y de Miguel de Unamuno, que son dos grandes filósofos existencialistas, Sartre francés, como se sabe, y Miguel de Unamuno español. Empezaré por Sartre. Si hubiera que definir quizás la filosofía de Sartre, habría que hacerlo con una frase famosa que él mismo pronunció: estamos condenados a ser libres, o la condena a la libertad. Jean-Paul Sartre nació en Francia, en París, en 1905 y murió en 1980. Estudió filosofía en París y más tarde en Alemania en 1933, a partir de ese año. Allí entró en contacto con la fenomenología de Husserl y durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó al ejército francés en 1939 y fue apresado por los alemanes en 1940. Tras su liberación fue activista de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fundó la revista Les Temps Moderns, los tiempos modernos, que aglutinaba a los intelectuales franceses de su época y los más importantes del momento también. En 1964 rechazó el premio Nobel por entender que comprometía su independencia de pensamiento y mantuvo una intensa actividad política hasta su muerte, y filosófica, habría que decir también. Una de las cuestiones centrales de su filosofía es la distinción entre ser en sí y ser para sí. Escribió una gran cantidad de obras, escribió tratados de filosofía, como El ser y la nada, importantísimo, escribió tratados de fenomenología también, muy técnicos, también excelentes, extraordinarios, y por supuesto también escribió novelas, teatro, etc. Sartre considera que hay que partir de la teoría de Husserl de que los fenómenos son las cosas mismas. El fenómeno, por tanto, para él es el modo en que se expresa el ser. Pero hay que distinguir entre dos modos de ser del fenómeno. Por una parte, según él, está el ser en sí de los fenómenos, que es cerrado en sí mismo, compacto, acabado, carente de posibilidades. Son las cosas, en definitiva, el ser en sí, que no existen propiamente, sino que simplemente son. Y por otra parte está el ser para sí, o ser de la conciencia, se podría decir también. El ser para sí, el ser humano, el hombre, es conciencia de, pero no es nada en sí mismo. Hay que partir de la base de que Sartre es un pensador ateo. Como mostró Husserl, la conciencia es intencional, es referencia a otra cosa o a otro elemento distinto de ella. Esa apertura también la conciencia es posibilidad, pero también es la nada. En esto consiste el ser del hombre. El ser para sí es lo que no es la nada. El hombre introduce, por tanto, según Sartre, la nada en el mundo. Quisiera ser en sí, pero esto es imposible, pues él es un ser para sí. Su deseo es pues irrealizable. El hombre es una pasión inútil, se podría decir. Además, Sartre parte de la fenomenología de Husserl, pero no llega al conocimiento del yo puro o trascendental. El yo es un ser que existe en el mundo, inseparable de una ontología fenomenológica, que consiste en la descripción de la relación del yo o sujeto con el mundo objeto, relación que se da porque la conciencia es apertura e intencionalidad, según Sartre. La conciencia no es, como en Descartes, desde la perspectiva sartriana, una cosa que piensa, ajena e independiente del mundo. Es conciencia del mundo y a la vez es conciencia de sí misma o autoconciencia. En cuanto a las cuestiones de la libertad y la angustia, para Sartre la libertad es la estructura misma de la conciencia, es la esencia de la vida, tanto la libertad como el tiempo. Diríamos que es la estructura del ser para sí, la libertad, lo cual significa que se encuentra constantemente sin ninguna referencia fija al ser humano, sin vínculo, se podría decir, con la naturaleza o con esencia alguna. Existir y ser libre es lo mismo, o ser libre y existir es igual. Por eso dice Sartre que el hombre está condenado, aunque no quiera, a ser libre. Esta situación además conlleva un sentimiento de angustia, ya que libertad y angustia son dos modos del ser auténtico. La angustia surge, para Sartre, de la conciencia de la propia existencia, porque la existencia es posibilidad, siempre abierta, es el riesgo que comporta el uso de la libertad. Además, como ya decía también Julián Marías, otro gran filósofo español, la vida es constitutiva de inseguridad, y eso también forma parte de la angustia, podríamos decir, desde una perspectiva existencialista. Además, el hombre puede equivocarse al utilizar su libertad o puede acertar. Además, el ser humano no puede dejar de ser libre. Incluso si decido ser un esclavo, estoy haciendo uso de mi libertad, desde el planteamiento de Sartre. Esta libertad además constituye la esencia humana. El hombre primero existe y después es. A diferencia de las cosas, no tiene una naturaleza fija, dada,
ya que la existencia es anterior a la esencia. Por lo tanto, hay una crítica directa de la metafísica esencialista, por ejemplo, de la escolástica, etc. Por tanto, no hay una esencia que se vaya realizando, sino una perpetua elección de sí mismo, una construcción del sí mismo, una construcción del yo, pero no una esencia que se vaya realizando, según Sartre. Y eso significa también que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Afirma Sartre, por ejemplo, en su obra El existencialismo es un humanismo. La libertad, en consecuencia, está en la base de la moral de Sartre, que se funda en diversas tesis, en varias tesis. La primera, que Dios no existe. Si existe Dios y no interviene en mis decisiones, entonces no es necesario, luego es contingente, y si es contingente no es Dios. Si interviene, tampoco sería libre. Por lo tanto, desde el planteamiento de Sartre, tengo la experiencia de mi libertad y por tanto soy un ser libre contra la voluntad y la libertad de Dios, lo cual es absurdo. Por lo tanto, también hay que partir del ateísmo evidente de Sartre. Además, según él, no hay valores absolutos, objetivos, ofrecidos por Dios al hombre, porque Dios en principio está claro que para él no existe, es algo evidente que no existe. Y tampoco hay una esencia o naturaleza humana, simplemente la existencia para él precede a la esencia. Vamos construyendo nuestra propia vida con decisiones que tomamos. Y hay siempre que elegir, como ya decía también Ortega y Gasset, en este aspecto, diríamos, de la libertad, o en relación con la libertad. El hombre es como se hace a sí mismo, a través de sus actos y con su libertad, con el ejercicio de su libertad, se podría decir. En su primera época, Sartre ofreció un panorama muy negativo en lo que respecta a la moralidad. El hombre es un ser que tiene que construirse, que tiene que hacerse, decía, pero carece de marcos de referencia que le digan lo que debe o no debe hacer. Por otra parte, también, sin valores estables que sirvan de orientación, solo puede haber una moral de situación, se podría decir. No hay recetas ni consignas, sino que en cada momento, en cada hombre, la acción moral es irrepetible. Uno de los peligros también es el espíritu de seriedad que consiste en buscar valores trascendentes y la seguridad de las normas. Los valores trascendentes para Sartre no existen. No existe el alma, no existe el espíritu, no existe Dios, que son valores trascendentes, si es que existieran, pero no existen para él. Por otra parte, quienes no aceptan la libertad del hombre defienden que no hay acción sin motivación. Si su determinismo ahoga su angustia, puesto que al no ser libres, tampoco son responsables ni son pura posibilidad incierta. Sartre denomina a este tipo de conductas como mala fe o autoengaño también. La libertad para Sartre exige, indudablemente, responsabilidad, de modo que hay que evitar excusas que son muestras de esa mala fe. En una segunda época, a partir del existencialismo es un humanismo, del año 1946, es esta obra, es este libro, adopta Sartre una posición menos radical y más optimista respecto al ser humano. No existen valores absolutos ofrecidos por Dios, pero sí son absolutos los valores creados por el hombre libre. La moral de situación, de la espontaneidad, queda además limitada por la responsabilidad. La elección de cada sujeto compromete no solo a la persona, sino a la humanidad. Por último, ya considera Sartre en esta segunda etapa de su pensamiento que el ser humano no es ya una pasión inútil y puede encontrar una salvación, entre comillas, en la construcción de un proyecto adecuado a su libertad. Esto en cuanto pues, a algunos aspectos fundamentales de la filosofía de Sartre. Ahora comenzaré a explicar la filosofía de otro gran filósofo español que es Miguel de Unamuno. En primer lugar, hay que realizar una pequeña introducción a la filosofía unamuniana y decir que en el primer tercio del siglo XX se asiste en España a un movimiento de renovación que intenta colocar la filosofía española a la altura de su tiempo, a la altura de Europa, a la altura del mundo. Este movimiento, que supone la creación de un lenguaje filosófico que no existía con anterioridad, es español y está impulsado por Ortega y Gasset, la figura con la que España se incorpora a la historia de la filosofía. A su alrededor surge la Escuela de Madrid, a la que pertenece, por ejemplo, María Zambrano, y en este panorama filosófico se suma la Escuela de Barcelona con Xirau, Carreras Artau, Dors, Ferrater Mora, etc. Y también hay que hablar de muchos de los integrantes de la Escuela de Madrid, como es Xavier Zubiri, como es Manuel García Morente y como es José Gaos, por ejemplo, entre los más destacados. Por otra parte, una de las grandes figuras de la filosofía española de esta etapa es Miguel de Unamuno, cuya vida también está marcada por el compromiso político. El pensamiento de Unamuno gira en torno a dos ejes fundamentales. En primer lugar,
la preocupación por España y una inquietud religiosa profunda. Estos son los temas de sus novelas, también de sus poesías y de sus ensayos propiamente filosóficos, y se hallan presentes en su misma biografía. Unamuno fue un hombre de personalidad atormentada, un místico racional o místico racionalista, se podría decir también, en quien vida y filosofía forman una especie de unidad. Sentí una gran admiración por Kierkegaard, el gran filósofo danés de la primera mitad del siglo XIX, que fue realmente el fundador del existencialismo, hasta el punto de estudiar danés para leer las obras de este autor en su lengua original, en su lengua natal. Se situó también en la línea de autores como San Agustín, Pascal o Nietzsche, de los cuales apreció su subjetivismo, su vitalismo y su irracionalismo. En cuanto a la trayectoria filosófica y vital de Unamuno, pues hay que decir que nació en Bilbao en el año 1864, estudió Filosofía y Letras en Madrid y en 1891 accedió a la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca. Había recibido una educación católica muy estricta y añadió a su formación universitaria una vasta cultura autodidacta, leía muchísimos libros y en esta primera etapa se interesó sobre todo por el positivismo y por el socialismo marxista. En 1897 experimentó una profunda crisis vital, religiosa, emotiva, a raíz de una enfermedad y escribió en el año 1905 Vida de Don Quijote y Sancho y en 1913 Del sentimiento trágico de la vida, que es su obra más conocida, generalmente más importante. En política tomó partido a favor de los aliados al comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo que le valió la destitución de su cargo como rector de la Universidad de Salamanca en el año 1914. También denunció la dictadura de Primo de Rivera y eso le supuso el ser confinado en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en 1924. Ilustres intelectuales europeos como Einstein y Thomas Mann manifestaron su protesta por este hecho, huyó a Francia, donde vivió una nueva crisis religiosa o espiritual, y en 1925 publicó La agonía del cristianismo, otra de sus grandes obras. Al volver a España, en el año 1930, fue acogido como un líder de la República y en el año 1934 fue nombrado rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Su adhesión a la República se fue debilitando y finalmente se adhirió a los sublevados cuando estalló la Guerra Civil en España, aunque luego se arrepintió públicamente. Fue destituido de su cargo y murió en el año 1936. El problema de España para Unamuno, como para otros representantes de la generación del 98, hay que realizar una serie de reflexiones ante el desastre del año 98 con la pérdida de Filipinas y de Cuba, y surgió la necesidad de indagar cuáles eran las causas profundas de esta crisis y de regenerar España. Su conocida expresión "Me duele España" simboliza la toma de conciencia de su ser nacional y del ser de España también en la historia. De la realidad trágica de España, surgen este tipo de reflexiones. Unamuno se pregunta cuál es la esencia de España. Para él España es una realidad histórica, no solo como nación política, que también, sino como modo de entender el mundo, que ha dejado su impronta en la historia universal con el Imperio Español, podríamos decir también, y también, según él, existe la intrahistoria, esa historia que escriben millones de vidas anónimas que con su trabajo diario y callado construyen y constituyen también la esencia de España. En lo que respecta a cómo debe afrontar España su futuro, Unamuno se muestra vacilante y contradictorio. A veces afirma que la solución al problema de la nación está en europeizar España y otras, en cambio, considera que la solución está en españolizar Europa. Por otra parte, mantuvo también una cordial polémica con Ortega y Gasset, partidario de la europeización. Estas oscilaciones en torno a España responden a una personalidad que no rehúye las contradicciones ni los conflictos intelectuales, sino que los vive de modo trágico y que se manifiesta en una concepción también trágica de la vida humana. En cuanto al ansia de inmortalidad, pues está claro que la preocupación por la pervivencia después de la muerte constituye, junto al problema de España, el núcleo del pensamiento unamuniano, un núcleo existencialista. Spinoza, por ejemplo, había centrado la esencia del hombre en el conatus o impulso de permanecer o seguir viviendo. Unamuno lo reinterpreta como voluntad de seguir existiendo. También es lo que denomina hambre de eternidad o anhelo de eternidad. Yo diría que más bien deseo de eternidad. Este es, a su juicio, el único problema verdadero. En una carta a un amigo escribe: yo no digo que merezcamos un más allá ni que la lógica nos lo muestre, digo que lo necesito, merezcalo o no. Y nada más. Digo que lo que me pasa no me satisface,
que tengo sed de eternidad, sigue diciendo, y que sin ella me es igual todo. Fin de la cita. Este deseo de inmortalidad se desdobla, a su vez, en dos deseos contradictorios. Por una parte, el de ser uno mismo, serse, dice él, conservarse en la existencia, y por otra parte, el de serlo todo, vivir una vida plena, una vida completa, abarcar la totalidad de los seres del universo. En ese sentido, el descubrimiento de la muerte para él pues es el que hace entrar a los pueblos, como a los hombres, en la pubertad espiritual. Ahora bien, para él hay dos maneras de pensar la muerte. De una manera falaz, engañosa y estéril, desear la inmortalidad en la memoria de los demás a través de sus obras, sus tumbas o su propia descendencia. Esta forma manifiesta una falsa conciencia que Unamuno denomina erostratismo. Y, en cambio, de una manera auténtica, asumir la realidad del deseo de inmortalidad y a la vez aceptar que la razón no puede demostrar la existencia de una vida futura. La creencia en la inmortalidad solo se sostiene en la esperanza y en ella consiste la fe. Según Unamuno, ha habido individuos, San Agustín, Pascal, Kierkegaard y otros, y pueblos españoles, portugueses, judíos, griegos, rusos, etcétera, que han sabido experimentar este sentimiento de un modo auténtico. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.